Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo, a estos estudios bíblicos cristianos. Les amamos en el amor de Cristo y les agradecemos que estén atendiendo los estudios que estamos llevando a cabo. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos ubicados en el libro número 2, que se conoce como Sefer Sheni. También estamos estudiando la porción bíblica el día de hoy del Salmo número 61, que se conoce con las letras Samet y Aleph del alfabeto hebreo. El Salmo 61 contiene 8 versículos bíblicos, el cual vamos a tratar de estudiar a través de 4 grandes temáticas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo y estoy a sus órdenes. Les pido por favor que antes de iniciar me acompañen a orar. Gracias Padre Celestial porque tú eres bueno. Gracias porque en tu misericordia tú pones atentos tus oídos a nuestras voces. Gracias Señor porque nos has enseñado el camino de la alabanza, la adoración, pero especialmente los rezos y la plegaria. Ayúdanos Padre Celestial a hacer las mejores oraciones y que esas oraciones sean aceptadas a ti. Padre Celestial, danos esta seguridad de que tú nos estás escuchando, de que tú estás en cada momento con nosotros. Te pido, Padre Celestial, que en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes siempre exista la fe y la certeza de que tú pones la atención a nuestras peticiones. Padre Celestial, te pido por cada uno de los hermanos que van a escuchar este estudio del Salmo 61, para que tú los llenes de fuerza, de amor, de denuedo, pero especialmente que puedan llevar los conceptos y explicarlos a todas las personas que los necesitan. Gracias Señor porque tú has sido bueno con nosotros y has extendido tu misericordia a cada uno de nosotros. Gracias Señor por darnos el denuedo. Te pedimos de tu Espíritu Santo que esté cada día más morando en nosotros, cada día más fuerte, Padre Celestial, y que nosotros podamos tener también esa fuerza y esa potencia que solamente la palabra divina da para que transformen esos corazones. Gracias Señor porque sé que tú nos estás escuchando. Te pido Señor porque las plegarias que hagamos, nuestras oraciones, nuestras peticiones de cualquier persona que tenga algún problema de salud, problemas económicos, financieros, tú también nos ayudes a hacerlas con fe y ellos también puedan ver la respuesta, pero para que te sigan, para que te conozcan, para que vean tu poder y tu mano. Gracias Señor porque tú eres bueno nuevamente. Te amamos, te bendecimos, honramos y glorificamos Señor. Gracias por todo lo que nos das. Acompáñanos durante este salmo. Purifica mi boca, purifica mi corazón, para que todos los conceptos que vengan puedan ser explicados conforme a tu santa voluntad. Señor, te pido la fortaleza para cada uno de los que están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarme a orar. Permítame iniciar entonces con una pequeña introducción. Este pequeño salmo es uno de los más hermosos dentro de la selección humana, al grado que era cantado diariamente en los servicios matutinos de la iglesia temprana. El Salmo 61 es considerado como una plegaria u oración que expresa diferentes niveles de petición, iniciando con los lamentos de un corazón perseguido y angustiado, seguido por la petición del bienestar de las autoridades y terminando con la alabanza de un corazón alegre por saber y tener la certeza de que habrá una respuesta divina a todas sus peticiones. Además, el salmista utiliza expresiones de confianza sobre la pronta y verdadera respuesta de Dios a sus oraciones. De hecho, el salmo tiene una profundidad milimétrica para llevar a la persona a la meditación sobre las promesas de Dios y el gozo por cumplirlas. El salmo destaca una constante intimidad con Dios y el comportamiento del secreto del salmista, que es a través de que él ha podido cumplir sus promesas y ver cómo Dios ha sido su castillo fuerte. Al estudiar el Salmo 61 nos lleva a meditar sobre 3 grandes aspectos. 1. Sobre diferentes ámbitos de nuestra fe. 2. Cómo manejar la esperanza ante la opresión. Y 3. Cómo llevar nuestras oraciones o peticiones ante la presencia de Dios con toda humildad. De manera específica, tenemos la promesa y los fundamentos para creer que nuestras oraciones están siendo guardadas y escuchadas en el mundo celestial por parte de Dios y están listas para ser contestadas en el tiempo que Él lo ha designado. Así que, sea bueno, sea malo,
Para nosotros los cristianos todo será siempre bueno y especialmente esperar en la respuesta de Dios. Así que le voy a pedir ahora que me acompañe a ver los aspectos generales del Salmo y vamos a iniciar con el autor. El autor es una de las partes oscuras o controversiales en el Salmo 61, debido a que el uso del lenguaje o vocabulario original no es consistente en todas sus estrofas con una sola época. De cualquier manera, la autoría es definitivamente reconocida a David. Algunos de hecho piensan que este salmo fue compuesto por David cuando era llevado o conducido más allá del río Jordán debido a la rebelión de su hijo amado Absalón. Debido a este hecho, David se alejó del tabernáculo y de Dios. Por consiguiente, las variaciones de las palabras, oraciones o frases en el salmo probablemente se deben a que el contenido fue adaptado durante la época del cautiverio o el exilio en Babilonia para un mejor entendimiento, especialmente de los más jóvenes. Vamos a ver la fecha. Realmente no existe una fecha determinada para el Salmo debido a la falta de hechos bíblicos que se ubiquen consistentemente con una época. Algunos consideran que el Salmo fue escrito en el 1040 a.C., pero como vuelvo a repetir, esto solamente es una fecha estimada. Vamos a ver ahora el participante. El participante es considerado el director sinfónico. El tipo de salmo. Este salmo es considerado como una tefilá, que se traduce como oración o plegaria y en términos más sencillos como un rezo. El salmo contiene por lo menos 3 grandes oraciones que nos pueden servir de modelo para presentarnos a Dios con nuestras peticiones por el prójimo e incluso por nosotros mismos. Vamos a ver entonces la temática. Como les había mencionado, el Salmo 61 contiene 8 versículos bíblicos y el cual puede dividirse en 4 grandes enseñanzas para que nosotros podamos aprender más del camino de Dios y especialmente la forma de cómo debemos de orar o presentarnos ante Él. El primer tema es clamor a Dios. El segundo, razones para confiar en Dios. El tercero, oración por el Rey. El cuarto, alabando con promesas a Dios. Así que vamos a pasar ahora al tema número 1, que como lo mencionamos es el clamor a Dios. Vamos a partir desde la introducción y los versículos 1 y 2 del Salmo 61. Y dice así, al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. 1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. La primera parte es una oración que brota por la fe que el salmista tiene de Dios. La expresión, escucha mi oración, ha sido interpretada conforme a la fuente y a la época. Quienes se apoyan en la Septuagésima traducen esta expresión como atiende mis cánticos, es decir, atiende mis canciones. Por otro lado, la expresión en hebreo cambia y se traduce directamente como lo tenemos en la versión de Reina Valera. Escucha, oh Dios, mi clamor y presenta atención a mis plegarias. Con esto puede confirmarse que el clamor y las plegarias son agradables a los oídos de Dios. Y vamos a ver la petición completa que hace David en el Salmo 141, versículo 2, en relación a este mismo tema. Vea lo que dice el Salmo. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Podemos estar seguros ante las revelaciones de los misterios en el Nuevo Testamento que todas las oraciones están siendo presentadas a Dios y escuchadas. Veamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por otro lado, encontramos la petición
central que es, llévame a la roca. Esta expresión metafóricamente al parecer no tiene relación con un lugar físico o material, sino un lugar espiritual. Los que consideran que es un lugar físico hacen referencia que no es la montaña más alta, sino el monte Sinaí, donde fue manifestada en su plenitud la presencia de Dios y fueron entregados los mandamientos al pueblo de Israel. Sin embargo, aún ahí pudiera ser alcanzado el salmista por el esfuerzo humano. El juego de palabras con la expresión metafórica llévame a la roca, el salmista está solicitando estar con Dios y con sus lugares santos. La roca es una frase metafórica utilizada para hacer referencia a la presencia de Dios o a Dios en sí mismo. Por ejemplo, Moisés menciona que Dios es la roca 5 veces en el cántico profético que cantó a Israel en el capítulo 32 de Deuteronomio. Leamos una porción directa de Deuteronomio 32, versículo 4, y dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios confirma que la roca es Cristo. Leamos la explicación de Pablo a los Corintios en 1 Corintios 10, versículos del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. De manera definitiva, la roca hace referencia a estar en la presencia divina, recibiendo la consolación y la verdad con gozo, independientemente de la tierra o el lugar que podamos estar, aunque el salmista quería también estar en el tabernáculo terrenal. En la actualidad, todo el creyente sabe que el que está edificando en la doctrina de Cristo está apoyado en la roca y no importa las situaciones difíciles o las caídas, Dios lo hará prevalecer en la eternidad, en la roca donde se encuentra la plenitud de la paz. Vamos a ver el tema número 2. Razones para confiar en Dios. Salmo 61, versículo del 3 al 5. 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y viene la palabra Selat. Es decir, tenemos un interludio para meditar o llevar nuestras oraciones, alabanza o nuestro tiempo a Dios. 5. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. En esta parte podemos encontrar la seguridad que tiene el salmista por la misericordia que ha recibido en el pasado de parte de Dios siendo su protector. David confirma que Dios ha sido su refugio. David nos enseña que aun cuando él ha estado en la guerra, en persecuciones, en peligros de muerte, traiciones y otras cosas como estas, Dios lo ha resguardado ante cualquier enemigo. Entonces, de manera contundente, el hecho de expresar habitaré en tu tabernáculo para siempre lleva a la conclusión de que el salmista no está refiriéndose solamente al tabernáculo terrenal que fue elaborado por Moisés como una copia del celestial, sino a este último. David quería estar por siempre en el tabernáculo celestial en donde habita permanentemente la presencia de Dios, que es donde creo yo y usted quisiéramos estar. En otras palabras, David tenía la certeza de que habitaría en el cielo. En el tabernáculo terrenal se habita por una temporada, pero en el tabernáculo celestial es estar en la gloria de Dios y esto sería para siempre. Esto es una confirmación hermosa para nuestra fe, debido a que podemos alcanzar la gracia de Dios por medio de todas sus promesas y sus pactos. La conclusión es que David en el Salmo 61 está haciendo mención del tabernáculo celestial directamente. En esta parte del Salmo encontramos la seguridad de una vida eterna bajo la protección de Dios
en el cielo. Contrariamente, para este momento surge un punto de discusión debido a que algunos grupos cristianos entienden que estar seguro bajo la cubierta de tus alas era una parte profética del Salmo 61 que se debería de cumplir en esta tierra, y esto tuvo lugar en la declaración metafórica que hace Jesús en relación a Jerusalén. Vamos a ver esto en Mateo 23, versículos del 37 al 39. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, por lo que hemos estado estudiando y por el contexto del Salmo 61, David estaba haciendo referencia al arca del pacto, que tenía una extensión de las alas de los querubines, y este era el lugar más seguro para cualquier alma que se encontrara ahí. Es decir, David estaba haciendo referencia primeramente al arca del pacto terrenal, pero posteriormente su intención mayor era estar en la presencia de Dios en el arca eternal. Debemos de confirmar nuevamente que el tabernáculo terrenal era una copia del tabernáculo celestial. Consecuentemente, los impíos y los malvados sin arrepentimiento no tienen lugar en el tabernáculo celestial, donde se encuentra la plenitud del gozo para el creyente y está a salvo de toda la maldad. Definitivamente para el creyente es hermoso tener la esperanza de poder ver la plenitud de la divinidad de Dios y estando eternamente bajo su protección, y no de manera temporal en esta tierra, sino en el cielo. Otro punto importante que es destacado en este grupo de versículos es la experiencia vivida en la que el salmista puntualiza su esperanza y la práctica de su fe. Con ello destaca tres atributos esenciales de Dios. Número 1, Dios es refugio. Número 2, Dios es mi roca. Número 3, Dios es torre fuerte. De esta última expresión es de donde Martín Lutero se inspiró para hacer el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Estos tres aspectos llevan a expresar la plena confianza que tiene el salmista de esperar en la protección de Dios. Esta expresión solo puede ser el resultado de una fe sólida en Dios que se construye aprendiendo de la verdad de Dios y de sus fundamentos. Jesús enseña que este tipo de hombres son los prudentes que edifican su casa sobre la roca. Esto lo podemos encontrar en Mateo 7, versículo 24. Un último punto en este bloque de versículos es que el Salmo destaca que el trabajo del salmista es cumplir sus obligaciones como rey, pero también cumplir sus votos, que en una mejor traducción sería sus promesas. De tal manera que su servicio a Dios debe ser constante y persistente en el tabernáculo. Este detalle puede llevar a considerar que el salmista estaba en el destierro, sufriendo por no estar en la casa de Dios. Algunos consideran que esta era la mayor aflicción de David, pero tenía la seguridad que sería repatriado a su país y de gozar de la presencia de Dios. Hasta este momento, en este bloque de versículos, podemos llegar a tres sencillas conclusiones. El salmista nos invita a tener esperanza. El salmista nos invita a tener fe y seguridad en la protección divina. Y el salmista nos invita a confiar en las promesas de Dios de que habitaremos algún día en el tabernáculo celestial por siempre. Por otro lado, como hemos estudiado anteriormente, el valor del temor de Dios vuelve a ser destacado, pero además ahora está la exhortación para el creyente de cumplir los votos, que como lo dijimos anteriormente, debería de traducirse de cumplir las promesas que hace a Dios. La gente que teme al nombre de Dios son las que reconocen su naturaleza santa y confían en las promesas de Dios. Finalmente, el Salmo nos ofrece una completa seguridad de que Dios da su protección a sus temerosos y ha escuchado sus peticiones y tiene el cielo por heredad. Vamos a ir al punto número 3.
y dijimos que es la oración por el rey. Y esto se encuentra en el Salmo 61, versículos del 6 al 7, y dice: 6. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Esta es una petición por la seguridad del rey en turno. La Biblia nos enseña a orar por las autoridades humanas puestas por Dios para que puedan adquirir la sabiduría divina. Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo 2, versículo 1 al 4, que dice: Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como se puede observar, el tener un buen dirigente guiado por el temor de Dios y su sabiduría sería un privilegio para cada uno de nosotros. La oración en el Salmo 61 revela un deseo positivo del buen futuro y seguridad hacia el rey. El clamor pone de manifiesto los mejores anhelos para el rey, pues su bienestar tendría repercusiones inmediatas en la comunidad. Así que podemos destacar las tres peticiones principales para el dirigente. 1. El salmista pide larga vida para el rey y sus generaciones. 2. Que esté en la presencia de Dios. 3. Que Dios extienda su misericordia y verdad. Debemos destacar la petición larga vida al rey, la cual ha sido una fuente de controversia del Salmo 61. Para algunos, esta expresión era solamente un protocolo para presentar al rey en los lugares públicos y cuando éste aparecía, decir de manera fuerte o con voz alta: larga vida al rey. Sin embargo, estas eran costumbres propiamente de la Edad Media. Esto significa que no eran practicadas en el tiempo de David ni tampoco un protocolo en el tiempo de Israel. Consecuentemente, algunos intérpretes dicen que David estaba pensando en sí mismo al hacer estas oraciones para fortalecerse con la divinidad de Dios ante su responsabilidad como rey de Israel. Por otro lado, algunos han considerado que esta parte tiene una aplicación mesiánica y que el lenguaje original se presta para pensar en el rey Mesías, tomando como referencia algunos escritos rabínicos. Sin embargo, las peticiones son totalmente humanas que definitivamente no engranan con la divinidad de Cristo. Sproul dice que la única manera de ver proféticamente estos versículos es que el rey reinará para siempre. Con esto, Jesucristo, el Hijo Supremo de David, cumple con la condición de estar todo el tiempo delante de Dios y de esta manera tendría aplicación en el Salmo 61. En este mismo concepto, Matthew Henry dice: el Mesías es el mediador que habitará delante de Dios para siempre, porque siempre se presenta en la presencia de Dios por nosotros y vive siempre haciendo intercesión. Con esto retomamos nuevamente la esperanza en la siguiente promesa bíblica de parte de Jesús. Leámosla, está en Juan 14, versículos 19 y 20. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces ahora podemos afirmar: y porque Él vive, nosotros también viviremos. Esto es una promesa hermosa y tenemos la seguridad total de la protección y la misericordia de Dios aplicada a nuestras vidas,
no solo en este mundo temporal, sino también en el eternal. Vamos a pasar al punto número 4. Alabando con promesas a Dios. Salmo 61, versículo pequeño, número 8. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Aquí son establecidos el compromiso de hacer y pagar sus promesas a Dios todos los días de parte del salmista, de manera que el salmista termina con una afirmación de fe y un compromiso con Dios, que eso tendríamos que hacer todos nosotros, tener siempre afirmaciones de fe y compromisos con Dios, aun cuando sabemos que nuestra salvación es por gracia y no por obras. En esta última parte, el salmista se presenta para ofrecer sus alabanzas, cánticos y cumplir con sus promesas y obligaciones ante los mandamientos de Dios. Matthew Henry comenta: adviértase, nuestra conservación por parte de Dios requiere que lo alabemos y por tanto debemos desear vivir para que podamos alabarlo. Viva mi alma y te alabe. En esta parte aprendemos la importancia de la alabanza, pero que ésta sea hecha ante la presencia de Dios. Por otro lado, aprendemos que el salmista nos está invitando a tener una total fidelidad y obediencia a Dios para que se haga manifiesta su presencia y su libertad. Veamos lo que dice 2 de Corintios 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El salmista nos enseña que la libertad es consecuencia directa de estar en la presencia de Dios. Acto seguido, el clamor a Dios con el compromiso y fidelidad libera al temeroso de Dios del cautiverio y la opresión física, mental y espiritual. El salmista nos enseña también que debemos de ser honestos en nuestro corazón y ponernos en acción a cumplir nuestras promesas que hemos hecho y alabar a Dios como si fuera una ocupación diaria que debemos de cumplir con gozo porque todos los días recibimos de su misericordia. Vea lo que dice las Escrituras en Lamentaciones 3, versículo 21 al 26. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob responde entonces para salvar y redimir a las personas que están siendo sometidas por las pruebas, dando fortaleza, protección y extendiendo su misericordia. La enseñanza es sencilla. Ante la crisis, el remedio es estar en la presencia de Dios con oraciones, peticiones, alabanzas, sabiduría, esperanza y con mucha humildad y temor de Dios. Al parecer, Dios nos enseña a permanecer callados ante el impío, pero contrariamente nos manda a estar con alabanzas, seguridad, petición, rogativas y oraciones cuando estamos en su presencia, independientemente de las situaciones fáciles o difíciles que estamos pasando, si somos realmente personas de fe. Tenemos la oportunidad el día de hoy de practicar la alabanza y la adoración que estaremos haciendo en la eternidad, agradecidos por su misericordia y por su gran amor que nos extendió con su perdón. Pasemos entonces ahora a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Podemos orar para nuestro propio beneficio y por nosotros mismos? ¿Sí o no y por qué? 2. ¿Qué seguridad tienes de que Dios escuche tus oraciones? 3. ¿Quién es la roca conforme a la Biblia? 4. ¿Cuáles son las características de un creyente que Dios escucha? 5.
¿Qué significa estar en la presencia de Dios? 6. ¿Cuál tabernáculo pudiera estar hablando David, del terrenal o del celestial? 7. ¿Qué actitud debe tener el creyente si está sintiéndose derrotado? 8. ¿Qué es y qué enseña tener libertad ante Dios? Agradeciendo de antemano su tiempo y su bondad de estar escuchando este salmo, esperamos que la información y el contenido haya sido de bendición. Agradecemos por su vida, le pedimos a Dios para que le siga bendiciendo y esperamos que este salmo le ayude para tener una mejor conexión con Dios, que le lleve a una mejor libertad y especialmente a una mayor expresión y confianza de que un día estaremos en la patria potestad de manera celestial. Gracias a Cristo por su sacrificio y gracias a toda la hermandad. Dios le bendice grandemente. Esperamos verlo en el Salmo número 62.